Esto que pues cada año se nos dice pues como un derecho, evidentemente, pero pues tampoco se tienen demasiados datos sobre cómo se realiza el reparte, quiénes tienen derecho, cómo se calcula, en fin, todo esto que conlleva este derecho que tenemos los mexicanos, los trabajadores y trabajadoras mexicanos. Y para ello hemos contactado esta mañana con el contador Roberto Colín, quien es miembro de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México y a quien saludo con mucho gusto esta mañana. Contador, buenos días. Buenos días, Manuel. Es un gusto estar aquí en tu programa. Contador, bueno, de Carmen y yo ahora sustituyéndola en este Sí, tramo, de acuerdo. evidentemente, pero bueno, muchas gracias, contador Roberto Colín. Cuéntanos un poco del reparto de utilidades, cómo se calcula, qué es, cuál es la fecha límite de pago, quiénes son los que tienen derecho, en fin, todo esto que se nos hace de la mayor importancia en términos de los derechos de los trabajadores. Claro. Bueno, pues mira, el reparto de utilidades es un derecho establecido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, apartado A, fracción 9, y así lo considera la propia Constitución, que es un derecho irrenunciable del trabajador. Por lo tanto, el patrón está obligado a pagar las utilidades que haya obtenido en el ejercicio inmediato anterior. Digo, en este caso estaremos hablando de 2022. Las utilidades que obtuvieron los patrones en 2022 y que tienen la obligación de pagarla, esa utilidad o parte de esa utilidad en el reparto a los trabajadores ahora en 2023. ¿Quiénes tienen derecho a este reparto de utilidades? Pues básicamente los trabajadores que son trabajadores de planta, trabajadores que hayan estado por tiempo determinado, es decir, aquellos que fueron eventuales durante el ejercicio de 2022 y que pues van a tener derecho al reparto de manera proporcional. También ex trabajadores de planta, aquellos que fueron despedidos durante 2022, pero que participaron o que trabajaron durante algunos meses del año de 2022. Y asimismo, pues también los ex trabajadores de carácter temporal que hayan estado en 2022 laborando para la empresa. Eh, Básicamente, la participación de las utilidades que tiene derecho el trabajador, la famosa PTU, pues se va a determinar con base en la renta gravable para efectos del impuesto sobre la renta y tienen derecho a un 10% de esa renta gravable que se va a repartir entre todos los trabajadores, obviamente considerando la reforma laboral que se dio en materia de outsourcing y con la cual también se limitó precisamente el monto de la PTU para los trabajadores, pues se tiene que considerar esos topes. Digo, esos topes básicamente van en el sentido de que la PTU no puede ser mayor a 3 meses de sueldo, el promedio, o bien perdón, 3 meses de sueldo o el promedio de la PTU de los últimos 3 años. Entonces, ese es el tope máximo que puede tener un trabajador. Lo que resulte mayor de estos dos procedimientos es el límite máximo. Y lo que le corresponda también de la PTU repartible, que se termina, comentaba en términos de la ley de renta, se va a repartir entre los trabajadores en función de los días trabajados y también en función de los sueldos que tengan los trabajadores. Excluyendo, claro, hay algunos trabajadores de la empresa que no tienen derecho a participar en la PTU, que básicamente son los directores generales, gerentes generales, trabajadores domésticos, que ellos no tienen derecho precisamente al pago de la PTU y sobre los cuales pues tampoco se va a hacer algún reparto, lo cual es de alguna manera razonable porque como son trabajadores de mayores ingresos, pues de alguna manera sería más pequeña el reparto para ellos. Entonces, Sí, sí, en sí, cuanto a sigue. los plazos para el pago de la PTU, bueno, pues se tiene que el pago de la PTU se tendrá que hacer dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la declaración anual
del impuesto sobre la renta del ejercicio inmediato anterior. En este caso, considerando que el plazo de las personas morales para la presentación de la declaración anual fue el 31 de marzo, pues a partir del plazo máximo se empiezan a computar los 60 días. Y es precisamente ahora en mayo que se concluye ese plazo de 60 días para que el patrón pague la PTU. Obviamente la puede pagar antes de los 60 días, pero su plazo máximo sería el término de ese plazo. Y para las personas físicas, patrones personas físicas, bueno, sabemos que el plazo máximo de presentación de su declaración anual fue el 30 de abril. Entonces, a partir de ese plazo se empiezan a computar los 60 días. Ellos, los 60 días caerían por allá del mes de junio, por ahí del 30 de junio. Y es cuando ellos tendrían ese plazo máximo para pagar la PTU. Obviamente también la pueden pagar antes, pero digamos que son los plazos de ley para cumplir con esa obligación. Ahora, contador, ¿qué pasa si no se efectúa el reparto de utilidades, este pago? Bueno, si no se efectúa el reparto de utilidades, el trabajador, primeramente, y también ahí lo ha señalado el SAT, el trabajador puede hacer una denuncia. De hecho, el SAT en su portal tiene un sitio de reparto de utilidades. En los buscadores de internet se le puede buscar reparto de utilidades SAT y va a encontrar ahí un sitio donde precisamente vienen algunas cláusulas de orientación precisamente de qué es el reparto de utilidades, quiénes tienen derecho al reparto de utilidades, y algunos temas importantes, y precisamente también viene por ahí un sitio, un correo de internet para hacer una denuncia ante la Secretaría del Trabajo en caso de que el patrón no pague las utilidades en tiempo, o bien el trabajador pudiera tener ahí alguna duda en cuanto a que el monto esté bien determinado. Entonces, esa es una. La otra es pues acudir directamente a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que básicamente es quien se encarga de asesorar o representar a los trabajadores en el reclamo y pago de las utilidades, donde podría también el trabajador pues interponer esa denuncia para que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo pues interceda entre el trabajador y el empleador y pueda orientarlo en el sentido de cómo obtener ese reparto de utilidades. Pues contador Roberto Colín, muchas gracias como siempre por su presencia en este espacio de noticias para explicarnos un poco más sobre cómo es que funciona el reparto de utilidades, cuáles son los plazos, en fin, información desde luego necesaria, útil para las y los trabajadores de nuestro país. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, un gusto por participar. Gracias por su presencia, contador, esta mañana. Son